Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad? Las industrias más innovadoras necesitan talento en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Es tu momento de destacar. En Data Science Research Perú te preparamos con programas 100% online y 80% prácticos diseñados para llevarte de principiante a experto en ciencia de datos. Más de 5 especializaciones para que te conviertas en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer y mucho más. Prepárate con nosotros y rinde sin miedo exámenes internacionales en Microsoft, Google, Certiprof y más. Hemos capacitado a más de 6.000 profesionales y el 50% consiguió empleo en solo 6 meses. La ciencia de datos es el futuro y tú puedes liderarlo. Contáctanos al 977-468-023 o síguenos en nuestra página web www.datascience.p. Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad? Las industrias más innovadoras necesitan talento en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Es tu momento de destacar. En Data Science Research Perú te preparamos con programas 100% online y 80% prácticos diseñados para llevarte de principiante a experto en ciencia de datos. Más de 5 especializaciones para que te conviertas en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer y mucho más. Prepárate con nosotros y rinde sin miedo exámenes internacionales en Microsoft, Google, Certiprof y más. Hemos capacitado a más de 6.000 profesionales y el 50% consiguió empleo en solo 6 meses. La ciencia de datos es el futuro y tú puedes liderarlo. Contáctanos al 977-468-023 o síguenos en nuestra página web www.datascience.p. Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad? Las industrias más innovadoras necesitan talento en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Es tu momento de destacar. En Data Science Research Perú te preparamos con programas 100% online y 80% prácticos diseñados para llevarte de principiante a experto en ciencia de datos. Más de 5 especializaciones para que te conviertas en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer y mucho más. Prepárate con nosotros y rinde sin miedo exámenes internacionales en Microsoft, Google, Certiprof y más. Hemos capacitado a más de 6.000 profesionales y el 50% consiguió empleo en solo 6 meses. La ciencia de datos es el futuro y tú puedes liderarlo. Contáctanos al 977-468-023 o síguenos en nuestra página web www.datascience.p. Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad? Las industrias más innovadoras necesitan talento en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Es tu momento de destacar. En Data Science Research Perú te preparamos con programas 100% online y 80% prácticos diseñados para llevarte de principiante a experto en ciencia de datos. Más de 5 especializaciones para que te conviertas en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer y mucho más. Prepárate con nosotros y rinde sin miedo exámenes internacionales en Microsoft, Google, Certiprof y más. Hemos capacitado a más de 6.000 profesionales y el 50% consiguió empleo en solo 6 meses. La ciencia de datos es el futuro y tú puedes liderarlo. Contáctanos al 977-468-023 o síguenos en nuestra página web www.datascience.p. Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad? Las industrias más innovadoras necesitan talento en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Es tu momento de destacar. En Data Science Research Perú te preparamos con programas 100% online y 80% prácticos diseñados para llevarte de principiante a experto en ciencia de datos. Más de 5 especializaciones para que te conviertas en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer y mucho más. Prepárate con nosotros y rinde sin miedo exámenes internacionales en Microsoft, Google, Certiprof y más. Hemos capacitado a más de 6.000 profesionales y el 50% consiguió empleo en solo 6 meses. La ciencia de datos es el futuro y tú puedes liderarlo. Contáctanos al 977-468-023 o síguenos en nuestra página web www.datascience.p. Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad? Las industrias más innovadoras necesitan talento en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Es tu momento de destacar.
En Data Science Research Perú te preparamos con programas 100% online y 80% prácticos diseñados para llevarte de principiante a experto en ciencia de datos. Más de 5 especializaciones para que te conviertas en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer y mucho más. Prepárate con nosotros y rinde sin miedo exámenes internacionales de Microsoft, Google, Certiprof y más. Hemos capacitado. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. En estos momentos vamos a comenzar. Ya hicimos espera de unos minutos. Permítanme unos momentos. Les voy a compartir pantalla. Bienvenido a todos los aquí presentes y a nuestro ponente. Es un placer tenerlos acá el día de hoy. Espero que esta velada pues saquen el mayor provecho. Vamos a aprender bastante y permítanme un momento. Em, Me confirman si pueden ver pantalla, por favor. Buenas noches, sí, yo sí puedo ver. Perfecto. Ok. Ya vamos a comenzar. Permítame un momento. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy, el evento pues es AI Engineer, construye sistemas inteligentes reales. Bueno, el día de hoy es el 31 de marzo. Les recuerdo que pueden escanear este QR para aplicar a una beca parcial. Igual les recuerdo que hasta el final de la ponencia, ¿verdad? Para aplicar a la media beca. De igual manera, pues les recuerdo los contactos de Data Science Perú y el número tanto de WhatsApp como la página web. Bueno, comentándoles un poquito, Data Science Research Perú forma pues profesionales del 2017, coordina con más de 15.000 estudiantes en Latinoamérica y pues hagámonos una idea que aproximadamente el 50% han logrado pues conseguir empleo en el transcurso de 6 meses. De igual forma, está orientado a pues un aprendizaje 80% práctico y de igual manera el 8 de 10 personas pues recomiendan pues capacitarse con esta institución, pues han tenido buenos resultados. De igual forma, pues tiene un enfoque de empleabilidad real, como lo vamos a ver más adelante, pues tiene alianzas estratégicas, ¿verdad? Para asegurar que lo que se aprenda, pues se ejecute. Dentro de los beneficios claves, pues podemos ver que son clases 100% online, proyectos integrales, feedback, talleres de empleabilidad, bolsas de trabajo, pasantías, entre otros. Igual, dentro de lo que podemos pues mencionar y exaltar es que pues dentro de las alianzas está Scotiabank, BBVA, entre otras empresas como pueden ver, dentro de los elementos pues que podemos enunciar, hay varias consultorías de data y analytics, realización de eventos y capacitaciones corporativas. De igual manera, les recordamos que nos pueden encontrar Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok e Instagram. Igual recordarles que activen las notificaciones porque hay promociones de medias becas, hay promociones de eventos donde pueden pues aprender un poquito y animarse a sacar pues la malla académica completa. Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver el día 2 de esta ponencia em, que es LangGraph, creación de workflows y sistemas de Agentic. Básicamente, pues aquí vamos a conocer un poquito más del diseño de los workflows con grafos, el modelado de state y gestión de contexto, el tool calls, React y Conditional Edge. De igual manera, les recuerdo, ¿verdad? Que tienen el QR de nuevo para que puedan revisar lo de la beca parcial. Entonces, el día de hoy vamos a tener el placer y el gusto de estar con nuestro ponente, que es Maker Lazo, él es Machine Learning Engineer en Marapic.
Él pues nos va a platicar un poco de LangGraph, creación de workflows y sistemas de Agentic. ¿Qué se va a aprender acá? Pues lo que les mencioné, el diseño de workflows, moderado de state, tool calls en React. Bueno, comentándoles un poquito de Maker, pues Maker es un profesional capacitado en Machine Learning Engineer con más de 7 años de experiencia aplicando analítica avanzada y Machine Learning en entornos reales de negocio. Maker ha liderado y desarrollado soluciones de datos, destacando por su capacidad de transformar datos complejos en decisiones accionables y de alto impacto. Entonces, ahorita vamos a darle pase a Maker, le escuchamos y muchísimas gracias por su participación a todos. Perfecto. Buenas noches, gracias por el pase. Bien, para empezar voy a compartir pantalla, que tengo una presentación. Lo acabo de hacer co-host Maker para que no tenga ningún inconveniente por ahí. Ok, a ver. Eh, eh, ¿Se puede ver la pantalla? Perfecto, le vemos. Ahorita estamos viendo una diapositiva que dice que es LangGraph. Ok, ok, perfecto. Bien, ok. Ok, pasamos al punto principal que... ¿Dónde está? Primero, LangGraph salió de una librería de la familia de LangChain, LangSmith, que son enfocadas típicamente en creación de agentes. LangChain es para agentes más lineales versus LangGraph, que es un sistema, un framework agéntico, que es mayormente lo que hoy en día están construyendo las empresas. Sistemas agénticos, es decir, ¿y cuál es la diferencia de un agente versus sistemas agénticos? Que estos sistemas agénticos en el medio tienen procesos que pueden razonar, que pueden, si no alcanza un score de similaridad, etcétera, interna, puede tomar otra vez llamar al LM, puede decidir cuando no sabe, cuando sí está, por ejemplo, cuando estamos haciendo un rack, si la información, la pregunta si viene de un rack o no viene de un rack. Todo eso es lo que te permite hacer un sistema agéntico y es lo que las empresas utilizan porque es más seguro utilizar. Como digo, si es que no entiende, incluso puede reformular la pregunta por dentro para que vuelva a ir al motor de base rack. Entonces, esa es la diferencia que básicamente LangGraph nos ayuda a crear sistemas de agénticos. ¿Ok? Bien, ¿qué es LangGraph? LangGraph es, como decíamos, una herramienta agéntica. Entre lo más comunes, en realidad, se escucha como dos QAI. Creo que por acá tengo, mencionar más adelante, pero hay muchos frameworks ahora en día. El más popular, el que más utilizan. Creo que en verdad no se habla mucho de que todo el mundo he visto en redes que hablan mucho de crear agentes, pero básicamente creo que no mencionan mucho LangGraph, que es el corazón, el core para crear sistemas agénticos. Utilizan empresas, bastante empresas. En la empresa donde yo utilizo, el 90% son agentes, sistemas agénticos con LangGraph, y un 10% están entre QAI, entre también el propio ADK de Google, que también sirve bastante. Pero la mayoría son LangGraph. ¿Por qué? Porque te permite hacer lo más customizable posible. Si tú quieres hacer un agente de voz, un agente, pues, sistema multiagente, un sistema de chat complejo, te permite customizarlo hasta más no posible. Entonces, es por eso que se utiliza bastante LangGraph. Y ahora, LangGraph, a diferencia de... ahora, esto de acá. A diferencia del LangChain, como mencionaba, LangChain es secuencial, es decir, tengo un user, tengo un prompt, llamo al LM y me da un output parser. Output parser quiere decir pues que voy a respetar un JSON que yo ingreso, ¿no? Quiero decir que
siempre quiero que me ingrese un entero, siempre quiero que la salida sea un string. Entonces, ese es el autoparser. Entonces, es lineal. Para producción muchas veces para modelar un caso, un agente de voz, un sistema multiagente, un chatbot, simplemente no es que entra la respuesta, consulta y ya está. Simplemente tenemos que, por ejemplo, ¿no? Hace poco he desarrollado un sistema multiagente para un banco. Es un banco donde el cual primero eh, te registra, te pide tus datos, valida la información con diferentes APIs internas, es decir, valida tu ID, valida tus documentos, valida también si tienes el suficiente nivel de score crediticio, con fuentes externas, todo por APIs. Y una vez que pasas todo eso, pues ya te conviertes como le dices el monto, la tasa de interés, etcétera. Luego de eso, entras a otro agente, el cual te puede dar los detalles del préstamo. Es decir, no, voy en el mes 5. Ok, en el mes 5, ¿cuánto me queda por pagar? Si pago ahora, si desembolso doy la mitad, ¿cuánto me queda el interés? Todo eso. Entonces, son lógicas internas que se pueden hacer lo más complejo posible. Es por eso que cuando estás construyendo sistemas reales, este tipo de frameworks, LangGraph, tiene, por ejemplo, agentes, se puede conectar a toolcalls, como decía, cuando construí este sistema multiagente para un banco, se conectaba como a 5 o 6 APIs externas. Primero para validar su DNI, para validar su score crediticio, para validar si existe el banco o no, porque esta empresa es una fintech, el cual se conecta a varios bancos, es decir, no pertenece solamente a un banco. Entonces, primero quiere validar si la cuenta existe y de qué banco es, si está en dólares, en soles, dólares, soles o otra moneda. Entonces, internamente me dan diferentes API, por eso las tool calls son bastante importantes. Y también no siempre se necesita una tool call. Puede ser que simplemente con una acción, un nodo se solucione el problema. Entonces, modelar estos tipos de casos con LangGraph es muy sencillo. Sí, voy a ser sincero que al inicio las personas que he hablado y también a mí me ha costado, es un poquito complicado entender al principio porque es un concepto diferente, ¿no? Que es un grafo, que son nodos, un conditional edge. Ahora vamos a explicar poco más sobre eso. Y lo más importante, vamos a mostrar varios casos de usos, tanto en Notebook, para entender un poco más línea por línea, y luego vamos a mostrar también cómo pues, se pone en producción, ¿no? Finalmente es una API, es un endpoint con Fast API, tanto en real time, tanto también o como una API normal. Entonces, vamos a ver todo eso. Bien, como decía, ¿cómo están ahora los mercados de agentes, frameworks agénticos? Bien, tenemos LangGraph, el más popular, que utiliza producciones tops, Uber, LinkedIn, entre otros, bancos también he visto, un banco peruano también he visto que utiliza LangGraph, que es bastante también grande, y está creciendo, es estable, una versión estable es la última que salió en octubre 2025, está estable hasta ahora, está creciendo por la comunidad. Uno que también está creciendo o está llamando mucho la atención es Crew.ai por su rápida experimentación. Es decir, LangGraph no hay nada, no hay mucho preconstruido. Es decir, por ahí he visto un framework React que está preconstruido, pero más arquitecturas agénticas no he visto tanto, en verdad, o sea, tienes que construir desde cero. Lo bueno es que tienes el control total, es decir, eso sí. Pero en Crew.ai, si quieres prototipar, si quieres hacer rápido, si ya quieres llamar, por ejemplo, un tipo de arquitectura de agéntica, ya lo tiene. Entonces, por eso también en la empresa donde estoy hemos empezado a experimentar con Crew.ai, que es bastante rápido y tiene algunas cosas preconstruidas. Y luego AutoGen, que en verdad se desfasó por ya varios meses. Hay un nuevo framework que está creando se está creando, que está metiendo foco en las empresas más clientas más grandes del mundo, ¿no? Pero eso todavía se va a lanzar, me parece que este Q recién. Aquí está. Pero bien, en general, LangGraph es el más maduro, el que se ve mayormente en producción. Como digo, nos sirve para todo tipo de casos de usos. Y es con el que se construye, te permite construir todo tipo de agentes, ¿no? Agénticos, RAG, voice agents, conectar a WhatsApp también es sencillo.
Por ejemplo, no sé si escucharon, por ejemplo, hay una Finchette que creo que se llama Ya Vendió, utiliza solo el Landgraph internamente. Entonces, y este agente Ya Vendió es lo que te ayuda es a vender por WhatsApp, ¿no? A vender por WhatsApp, a ofrecerte productos, a entender tus emociones para ofrecerte. Entonces, todo el backend está desarrollado mediante Landgraph también. Bien, entonces una vez que es la importancia del Landgraph, vamos a comentar un poco más sobre conceptos bastante o sea, los conceptos súper importantes, pero a la vez lo voy a decir con palabras bastante simples. No voy a entrar muy bien en cada uno, pero queremos que de esto nos vamos con la idea, porque después esto se entiende mucho más rápido con los ejemplos prácticos que voy a mostrar más adelante. Primero tenemos el state. El state básicamente es como una base de datos de toda la conversación, por ejemplo. Por ejemplo, acá yo tengo un flujo agéntico. Es un rack, el cual evalúa si el documento, si el documento que ha extraído del vector database tiene que ver con la pregunta. Y si no, vuelve a transformar esa pregunta y vuelve a hacer un retrieve de la base de datos vectorial. Y si la pregunta que viene no tiene nada que ver con mi tópico, o sea, con los temas que he ingestado en mi vector store, va directamente a buscar en una internet, ¿no? Entonces, dentro de este flujo se generan varios steps, como por ejemplo, ingresó o no ingresó la pregunta, respondió o no respondió este LLM, ¿cuántos dijo este grado que pasó por acá fue yes, o sea, fue sí o no? ¿Qué grado de documento tiene relevancia o no tiene relevancia? ¿Generó al final o no generó? Entonces, siempre internamente, porque por ejemplo, ¿no? Aquí, en este paso acá, puede haber un ciclo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que transforma una pregunta, recupera información, pero nunca sale que la pregunta tiene que ver con lo que ha extraído. Entonces va a ser un flujo continuo. Entonces, por internamente tiene que haber un estado el que diga, ok, máximo tres retry, tres estados, y después ya que se vaya a generate o que vaya un fallback general. Entonces, básicamente, el state son como el almacenamiento en JSON, como estados o variables que tienes que, por ejemplo, ¿no? Yo, como decía, hace poco he desarrollado un sistema multiagente para un banco. En el estado, por ejemplo, en el primer paso, en el primer agente, queríamos recuperar o queríamos extraer el DNI o el número de documento de identidad, el salario, si se tiene o no se tiene, la edad, por ejemplo. Entonces, yo le estoy diciendo internamente, estos son, cuando pasa por este state, o sea, cuando pasa por un nodo, este nodo debería yo recuperar el DNI, etcétera. Y si no recupera esa información, o si la pregunta, o si la persona quiere obviar, pero para mí es importante y yo no me voy, o sea, el nodo, el agente va a estar en el mismo nodo y va a estar preguntar hasta que obtenga las preguntas. Porque si no tengo su DNI, no puedo prestar ningún crédito. Entonces, y además, si su DNI es incorrecto o no existe en mi base de datos o en la API externa que estoy consultando, me va a dar un error. Tengo que tener sí o sí, es crucial tener yo el DNI, porque sin eso no puedo contactar a la persona. O como la edad, o variables que yo puedo definir. Entonces, yo tengo ya predefinidos en el nodo, hay tres estados, en este nodo de, por ejemplo, captura de información o, sí, captura de información del cliente. Tengo yo ingreso, DNI y edad. Entonces, esos son los estados. Este nodo no va a pasar a otro nodo si es que no se completa toda la información. Obviamente yo puedo decir DNI sí o sí, los dos opcionales. Entonces, eso es cómo se maneja, cómo son como variables que tiene cada nodo y se tiene que cumplir de acuerdo a mi regla de negocio. Si quiero que se cumpla, si quiero que no se cumpla. ¿Ok? Entonces, es un poco el estado, es como la base de datos, como el almacenamiento de todo lo que está haciendo, de todo lo que está haciendo internamente. También, si un nodo no complete la tarea o de repente está alucinando mucho, se da cuenta y almacena una variable que está alucinando y vuelve a generar los datos. Vuelve a generar de repente el rack o el LLM. ¿Ok? Este es un poco el estado que hace acá, como dijo, read and write, o sea, escribe, lee y escribe a cada rato en base a los nodos, esta es como prácticamente la lógica de negocio. El nodo es, como digo, el nodo es prácticamente el que hace la acción, ¿no? El que hace la acción. Quiero llamar a un rack, un invoke a un rack, ahora lo vamos a ver más adelante. Quiero consultar una API externa,
es básicamente como una función. Es una función que cumple una acción. Eso es básicamente el nodo. Entonces, este nodo, como digo, puede llamar un LLM, puede llamar una API tercera, puede simplemente actualizar algunos estados, ¿no? El edge y el conditional edge son cómo se va a mover nodo, cómo se conecta nodo con otro nodo, ¿ok? Por ejemplo, si ya pasó el paso de, por ejemplo, yo tengo, como digo, estoy siempre, porque está muy fresco este ejemplo, si ya pasó la información de un nodo de captura de información, luego el otro dato es que el cliente me dé la información bancaria. Entonces sería otro nodo. Entonces el edge se le conecta un nodo con otro nodo. Y el conditional edge es simplemente si es que no cumple o no me da toda la información, bien vuelvo a preguntar o bien va a otro nodo, un fallback. Ese es básicamente cómo se conectan dos nodos, en edge y conditional edge, que también lo vamos a ver. Y básicamente creo que ese es como lo fundamental que tenemos que entender del LangGraph. El estados, nodos son los que generan las acciones y el edge, conditional edge, son para conectar dos nodos. Puede ser directo, puede ser, termina el step, el nodo uno, luego me voy al nodo 2 directamente con un edge. Pero si yo quiero que, si es que no me cumple un nodo, me voy a otro nodo, utilizo el conditional edge, que ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces eso es como lo fundamental. En la clase también vamos a ver un poco más detalle. Como digo, todo se entiende mejor cuando se ve con código, cuando se ve con ejemplos. Entonces lo que voy a hacer ahora es la demo, que tengo por acá también abierto. No, este. Tengo acá el notebook también. Bien. Este es un notebook que vamos a ver paso por paso cómo se ejecuta. Es simple, es básicamente lo que he puesto en la PPT. Ahora voy a explicar bien de qué trata. Pero por mientras vamos a dejar ejecutando esto, que son librerías principales que voy a utilizar. Tabili, que es para hacer búsqueda web, es un llamar una API externa para ver si es que no tengo, si es que no está en mi base de datos o si no está en mi vector database, que vaya a buscar a Internet. Solo como ejemplo. Entonces, por acá defino todos mis API keys, en este caso voy a utilizar para el LM un OpenAI, pero para hacer el embeddings voy a utilizar un ejemplo de Google. No sé si todos están familiarizados con RAG, pero básicamente RAG es bastante conocido. O sea, lo más simple es cómo una empresa quiere eh, llevar sus propios datos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo 1000 productos. Esos 1000 productos, ¿cómo hago para que cuando le pregunte, por ejemplo, a ChatGPT o Gemini, le digo, ¿cuánto está el producto A al producto B? Para eso utiliza RAG, para llevar ese conocimiento al LLM. Entonces, ¿cómo se hace RAG? RAG es bastante sencillo en realidad. Ahora, en verdad, con el tiempo se está desfasando un poco más porque hay técnicas mucho avanzadas, mucho más, no avanzadas, sino para diferentes casos de uso, diferentes casos para finanzas, para médicos, porque si requiere son diferentes tipos de texto para PDF que son 80 páginas, 100 páginas, ¿no? Entonces, RAG lo que te permite siempre palabras es cómo llevar tu documento propio, información de tu compañía, de la compañía donde estoy, a los LLMs. ¿Ok? Y para eso hay pasos de retrieve y generate, que lo vamos a ver acá. Entonces, primero vamos a ver ejemplo. Esto es como ejemplo nada más, yo tengo 3 documentos. Tengo este artículo donde habla de agentes autónomos. Tengo otro artículo donde habla de prompt engineering, habla de las diferentes técnicas de prompt engineering, zero shot, cuándo utilizar, el few shot, también por acá utiliza de instrucciones, por acá había el code, ahí está acá, el chain of thought, que lo que quiere decir es cómo ingreso razonamiento en el prompt al LLM, y por ahí tengo acá ataques adversariales para los LLMs. Entonces, imaginemos que estos son los documentos que yo quiero ingresar al LLM. Que cuando yo tengo mi chatbot, le digo, ¿qué tipo qué tipo de técnicas de prompt engineering existe? Entonces me puede mencionar el chain of thought, este de acá, qué tipo de chain of thought existe, el few shot code. Entonces, la idea es que cuando yo le pregunte a este RAG agéntico que vamos a construir,
me dé información sobre esto. Y, por ejemplo, si yo le pregunto sobre otro tema, le digo, ¿cuáles son las últimas noticias de Cloud, por ejemplo, no de Anthropic? En este caso, como mi documento no tiene nada que ver con eso, yo esperaría pues, que no me responda, que me diga otra cosa, o que busque en la web. Es como lo tengo definido, ¿no? Que vamos a ver acá. Para que se entienda mejor, vamos a... Ahí está. Entonces, para entender un poco, tener la idea del flujo cómo funciona, primero yo ingreso una pregunta, ¿no? Ingreso una pregunta, y si la pregunta tiene que ver con estos temas, va a ir a mi vector store, porque ya tengo ya almacenada la información. Vamos a ver cómo esto, vamos a ingresar, vamos a convertirlo en chunkies, vamos a hacer split y después lo vamos a llenar en un vector database y lo vamos a almacenar ahí. Ok, entonces todos estos tres documentos va a estar en mi vector store. Pero si yo pregunto otro tema, como digo, ¿cuál es la última novedad de Anthropic o Cloud Code? Va a tener que ir a buscar a la web. A web search, que es, vamos a utilizar Tabili. Ahora, entonces, ingresa a la web search, genera y termina. Simple. Pero ¿qué pasa cuando si el tema tiene que ver con, eso, con estos tres documentos? Entonces, primero lo que hace un retrieve. Retrieve va a extraer los primeros tres documentos, los primeros 5 documentos. ¿Ok? Que están divididos por chunks. Va a extraer esos 3, 4, 5, lo que definamos. Y y uno de esos va a pasar el documento que he extraído, ¿qué tanto tiene que ver con mi pregunta? O sea, si yo le pregunto, por ejemplo, por alguna técnica de code, de prompt engineering, por ejemplo, code, va a evaluar lo que ha extraído de mi vector database versus la pregunta. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O sea, ¿está relacionado o no está relacionado? Si está relacionado, va a generar la pregunta, última pregunta, o sea, va a generar ya el rack y va a responder. Pero si no está relacionado, va a ser una transformación del query. Es decir, la pregunta inicial lo va con un LLM, vamos a decir de otra manera, y esa nueva pregunta va a ir otra vez al vector store. Va a ir al vector store y va a buscar con esa nueva query, con esa nueva pregunta, va a buscar en el vector store las 3, 5 primeros documentos. Y así. Como digo, acá es a modo de ejemplo, pero esto incluso puede generar un bucle infinito. Entonces, es un poco la idea que vamos a hacer ahora. Entonces, para esto, como digo, lo primero que tenemos que hacer es esto. Vamos a leerlos, que está por acá. Vamos a leerlo, vamos a hacer un chunking. Chunking es, pues, cómo acortar esto, porque como sabemos, si nosotros todo esto lo llevamos directamente al LM, pues hay problemas. Hay problemas, depende del tipo de LM que utilizamos, pero usualmente dividimos por partes, ¿no? De esta manera, por títulos. Hay muchas técnicas en realidad. Eso también es bastante importante que a veces que se ignora a veces en algún curso, pero es súper importante entender cómo chonquear. Creo que es lo más importante porque con eso yo sé cómo va a recuperar los documentos, que también lo vamos a ver en el curso. Bien, entonces en este caso voy a utilizar algo bastante simple, porque la idea fundamental es ver el Landgraph. Quiero explicar cómo hace cada nodo. Entonces voy a utilizar 250 tokens en cada uno, no va a haber overlap entre cada sentencia, entre cada chunk. ¿Ok? Luego voy a utilizar un embeddings. Lo que quiero es llevarlo todos estos chunks de los tres documentos que tengo, quiero llevarlo a un vector store. Ahí es donde almaceno la similaridad para que pueda recuperar más fácilmente cuando ingreso una nueva pregunta, ¿ok? Y aquí tengo, ¿no? Aquí tengo los URLs, proceso de los URLs, que quiero decir es, lo llevo a chunks, que justo por acá tengo. Por ejemplo, acá tengo un documento, ¿no? Un documento con 250 tokens. Así. Pero vamos a ver si... Ok, cambio, entonces tengo otro documento. Tengo 187 chunks creados. De todos estos documentos tengo 187 pedacitos, sentencias que he creado de estos documentos, ¿no? Ahora, esos documentos los voy a llevar a un vector database. Primero lo voy a hacer un embedding, luego lo voy a llevar a como digo, un vector store. Este vector store está hecho con Chroma. Chroma es utilizado para experimentos, en realidad. Para hacer experimentos, algo bastante rápido. Entonces, ya tengo el vector store. Y el vector store le dejo listo para el retriever llamarlo desde un nodo. Vamos a ver acá. Porque el retriever simplemente es un objeto
que nos dice, ¿no? Con qué embedding está hecho y cómo se llama el objeto del vector store. Pero yo le pregunto, ¿no? Retriever.invoke. ¿Qué es code? Y aquí me dice, ¿no? Prompt engineering es conocido, refiere a un método, se refiere a un método, etcétera, etcétera. Y aquí ha recuperado varios documentos, varios parámetros de documentos de estos de acá, ¿no? Entonces, básicamente ya está listo mi naive rack, que dice como mi rack inicial, ¿no? Obviamente, eso no es la idea. Vamos a llevarlo esto, construir a un rack agéntico. Ahora, entonces, mi siguiente parte es, voy a definir un LLM, en este caso voy a utilizar GPT 4o Mini. Entonces, y aquí empiezo a crear. Lo primero que tengo que hacer yo, me voy acá. Ni bien ingresa la pregunta, debo decidir si va al Vector Store, que tiene que ver con mis temas, con mi conocimiento propio de la empresa, o si tengo que ir a buscar la web. ¿Ok? Entonces defino acá algunas funciones de enrutadores, ¿no? Acá le dice si tiene que enrutar, si tiene que ir del vector database o si tiene que ir o si tiene que saber de la web que Contability. Acá también tengo otra función que se llama crear calificador. Este es el califica, ¿no? Es súper simple, como digo, es basta para ejemplo nomás. Evalúa si el documento es relevante para la pregunta del usuario. Es decir, ¿no? Si la pregunta del usuario con el documento que ha recuperado del rack, es decir, con alguno de estos de acá, ¿tienen similaridad o no? Es decir, si yo, la pregunta que hice, por ejemplo, acá, ¿qué es code? Y me extrae otro valor, otro tema, pues va a volver a regenerar la pregunta que está por acá. ¿No? Va a transformar el query en otro caso. En otra pregunta, de repente puedes decir, no, de otra manera, añadiendo también, de acuerdo de este nodo, pero se puede añadir más palabras claves para que entienda mejor al momento de hacer un retrieve. ¿Ok? Y como digo, por ahora simplemente genero estas funciones bastante básicas que luego las voy a utilizar. Y un generador de rack, que es la última parte, ¿no? La última parte que es el prompt, el LM, el struct parser. Y es así como yo tengo mi rack chain. O sea, es decir, cuando yo tengo al final cómo recuperar. Ahora sí viene lo interesante, cómo crear este grafo agéntico. Como digo, lo primero son los estados. Los estados son placeholders que yo debo completar a lo largo de todo el flujo. ¿Ok? Tengo, por ejemplo, acá 3 estados. Tengo la pregunta, que sí o sí tiene que venir de la persona. Tengo también el generation, que es la respuesta final que le voy a dar al usuario. Tengo mis documents. Puede ser 3 documentos, 4 documentos. Puede ser una lista. Es una lista de documentos que ha recuperado del retrieve. Porque con cada pregunta va a venir 3, 4 documentos con lo que ha recuperado del vector store, ¿correcto? Entonces, aquí empezamos a definir los nodos. Los nodos es una acción. Básicamente lo que hemos visto acá, esto, que es code retrieve invoke, lo vamos a ver otra vez. Pero vamos a, este nodo tiene ciertas cositas. ¿Dónde está? Este nodo, ¿no? Siempre tengo que siempre tiene que hacer referencia al state. Siempre, siempre, siempre. Porque como digo, ese state es global a todo el flujo, ¿ok? Entonces, del state voy a extraer yo la pregunta, que es la pregunta del que viene, y esa pregunta le voy a hacer un invoke, un retrieve. Y al final voy a devolverlo, ¿no? Voy a devolver un documents, que quiere decir, como nos vemos acá, ¿no? Al inicio no tenemos nada, cero. Pero después de este nodo retrieve, vamos a tener document con estos documentos que ha recuperado. Hay documentos que ha recuperado. Entonces ya estamos completando los estados. Entonces ha pasado un nodo y completamos ahí algún documento. Y el question, pues simplemente es el question inicial. ¿Ok? Entonces ese es el retrieve, que es el primer paso. Luego web search. Web search lo mismo, es, como digo, al final los nodos son como una acción, ¿no? En este caso me quiero conectar yo a Internet, ¿no? A Internet. Le digo, quiero los tres primeros resultados. En este caso, mi pregunta no está nada relacionado con mi vector store. Entonces, en ese caso, yo tengo que buscar en la web.
¿no? Entonces, en este caso, ¿qué voy a devolver? Eso es súper importante. Siempre tengo que devolver lo que se cambia en ese estado. ¿Ok? Si no, no funciona. Si no, no se actualiza. Va a ser como un lío tremendo. Entonces, de mis documentos que yo tengo acá, de mis documents, voy a devolver los resultados, web results. Y question, pues la pregunta que he ingresado a este web search, ¿no? Si es que va por acá. Entonces, como debemos saber, debemos tener en cuenta, siempre cada nodo va a ir un estado y siempre tiene que devolver, o sea, como buena práctica, tiene que devolver lo que ha cambiado en ese nodo, para que podamos entender. O también se podría poner como state de frente, algo así. Return state. Pero en este caso, como digo, como buena práctica, yo tengo que ver qué está cambiando en cada nodo. Como digo, es un read y write, como había mostrado acá, ¿no? Como había mostrado acá, siempre es actualizado o no actualizado el estado. O sea, el state es como todo, como tus placeholders que yo tengo que saber, para saber qué está pasando, en qué nodo está, si cumplió tal condición o no cumplió tal condición. Entonces, igual, el create documento es lo mismo, simplemente evalúa, simplemente hace una llamada acá como invoke, ¿no? Si es sí o es no, quizá la parte que es transformación de query, lo mismo. Yo anteriormente he escrito yo un question writer, question writer acá, por ejemplo, ¿no? Este de acá es crear un reescritor. Reescribe la pregunta para optimizar la búsqueda del vector store, razona sobre la intención y semántica subyacente. Entonces, lo que va a hacer es, la pregunta que viene, lo va a reescribir. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya he definido una función anteriormente. Y esta función, crear reescritor, perdón, este question rewriter, que está listo para llamar, lo llevo en un nodo. No, lo dejo dentro de un nodo. Acá está. Igual, document, state documents, question, better question. Aquí tengo el better question, ¿no? Que es, al final es también el question, que es pero una pregunta mejorada de la inicial. Luego tengo el generate. El generate simplemente es hacer el rack chain, o sea, si es que recupero o no recupero y del vector store y hacer el rack finalmente, ¿no? La recuperación de documentos. Y con la recuperación de documentos y mi pregunta, armar una mejor respuesta. Eso es básicamente lo que hace el generate, el paso final. Ok, entonces ya definí mis nodos. Mis nodos, como digo, otra vez, los nodos simplemente son acciones. Acciones concretas que tienen que cumplir ciertos patrones, siempre tienen que tener el state, porque yo tengo que saber qué es lo que pasa. Como digo, el state está en todos los nodos y siempre tengo que devolver yo lo que en ese nodo estoy modificando, como buena práctica. Porque si no devuelvo nada, el estado nunca se va a actualizar. Se genera un problema en producción o en general cuando estás debugueando. Ok, entonces viene la parte más interesante de cómo armar este nodo. O sea, por ahora tenemos por separado, ¿no? Tenemos el retrieve por un lado, create documents, web search, generate. Ahora, ¿cómo damos la lógica? Entonces, para eso, okay, aquí está. Construimos el grafo agéntico. Primero definimos el workflow, que es una función de LangGraph, state graph, y es el grave state que hemos definido acá anteriormente. El grave state es esto de acá. Yo tengo 3 placeholders, ¿ok? Y lo llamamos workflow. Ahora este workflow voy a agregar un nodo retrieve. O sea, agrego simplemente los nodos acá. Nodo retrieve, un nodo web search, un grade documents, un transform query y un generate. Nada más, nada más. Aún no hago ninguna lógica, aún no armo esto de acá, ¿ok? Entonces, luego lo que hago es, pues, aquí tengo yo root question. Ese root question es al inicio. Al inicio yo tengo un root question porque si la pregunta tiene que ver con mis tópicos, con mis temas, con mis documentos, va a ir a vector esto. Y si no, le manda web search. Esto es lo que hace. Esto es un enrutamiento. Y decide si genera o no genera. Esto va acá. Acá, justo acá, va. Si es suficiente con lo que me responde retrieve, va a generate. Y si no, va a transform query. ¿Ok? Decide si genera o no genera. Ahora finalmente tengo yo el grafo. Ahí vienen los conditional age. Apenas empiezo, yo puedo ir o bien por acá o bien por acá. Ahí que dijimos, cuando tenemos 2 opciones o 3 opciones o más opciones, necesitamos un
conditional age. Entonces, hacemos un workflow, add, condition. Acá ya estamos empezamos a orientar nodo por nodo de cómo hacemos un edge directo o un conditional edge, ¿correcto? Entonces, empezamos siempre por un start. Start, end son predefinidos en LangGraph. Entonces, empezamos por un start. Y luego la pregunta va a ir por este row question. Preguntar, ¿tiene que ir al web search o al vector store? ¿Okay? Y eso tiene dos opciones. O ir al web search o al retrieve. Aquí está, ¿no? Tiene dos opciones. La pregunta tiene que ir a web search o a retrieve en base a este root question, al inicio. Ok, luego yo tengo dos opciones, dos caminos. Como digo, la más fácil. Vamos a ver para qué. Ok. Luego, si yo vengo por retrieve, ok, yo recupero los documentos de mi Vector Store, y tengo que ir sí o sí a medir qué tanta similaridad tengo mi pregunta con lo que ha recuperado del Vector Store. ¿No? Aquí tengo, directo, ¿no? Es un edge simple, acá, esta línea de acá, es súper simple, ¿no? Retrieve, Great Documents. Aquí está, aquí está. Entonces, ahora, después de esto yo tengo que decidir, ok, si dice que sí, tiene que ver, simplemente genero o sea, mi respuesta, o sea, mi pregunta del usuario con mi Vector Store y genero un documento. Pero si no, tengo que hacer una transformación de la pregunta. ¿Ok? Y cuando hago una transformación de la pregunta, acá viene otro conditional age. ¿No? Acá. Porque tengo que ir yo o bien transformación query o bien generate. Acá le digo, ¿no? Viene de Great Document, voy a decidir si generar o no generar. Va a ir a transformación de query o generate. Aquí está. Tiene que ir a transformación de query o generate. Y esta transformación de query a retrieve es directa. Es un edge simplemente, ¿no? Transformación de query a retrieve. Transformación de query. Acá está. Transformación de query a retrieve. Directa. Ahora, ¿qué más es directa? Del web search a generate. Igual, web search generate. Ahora, del generate al end. Ya, entonces el start y el end son bastante, como digo, son parte ya del Langraph que se tiene que definir. Ahora, eh, bien, entonces esto es cómo se define. Y acá prácticamente ya he terminado de definición del gráfico, del grafo. ¿No? Como digo, para recordar, primero que defino los nodos. ¿Los nodos qué son? Los nodos son simplemente funciones que tienen que cumplir. Y las funciones, y estas funciones son particulares, porque siempre tienen que tener el state y lo que cambia en cada estado. ¿Ok? Y luego en esta parte de acá, siempre tengo que definir yo, o sea, cuando tengo dos caminos, tres caminos, definir rutas, rutamientos. Entonces, lo primero que hago es defino todos los nodos simples, defino algunos enrutadores, si cumple o no cumple, y luego acá ya armo el grafo al final, ¿no? Decido si es un conditional edge o un edge. Y luego simplemente un workflow compile. Ya está. Entonces, vamos a ver, generar esto. Entonces, con lo que hago esto es crear en app. Lo que quiero ver ahora es la imagen, cual me generó, ya esto ya explicamos. Entonces, ya está listo. Entonces, ya está listo todo en app. Lo que quiero hacer ahora es cómo ejecutar, cómo hacer consultas, ¿no? Primero, acá tengo una función más. Entonces le pregunto yo, ¿qué es code en prompt engineering? Es mi primera pregunta. Eso está básicamente acá. Entonces debería responder con algún texto de acá. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Y aquí está paso a paso que se fue por la ruta del vector store. Recupera documentos, calificando documentos si lo que recuperó del vector store tiene sentido o no. Decisión genera, porque si no hubiera reescrito el query y al final genera una respuesta. Tan simple como eso. Y luego de eso, por ejemplo, ¿no? Como hemos dicho, tengo una consulta que no tiene nada que ver con mis documentos. Entonces, ¿cuáles son las últimas noticias de OpenAI? Tiene que ir directo a Web Search. Web Search, está buscando en la web y, por supuesto, esto ya viene de Tabili y acá nos da más detallado, ¿no? Última noticia de OpenAI, incluye desarrollos importantes, pues, no sé, puede ser con las últimas noticias de Anthropic, lo mismo, ¿no?
va a ir a buscar la web, ya no pasa por todo este flujo, no pasa por acá. Acá simplemente pasa cuando tiene que ver, pregunto algún tema que tiene que ver, eh, que tiene que ver con estos documentos, ¿no? Incluso acá puedo preguntar, terminó de generar, acá puedo preguntar, eh, ¿qué es un agente? Lo mismo, ¿no? Acá va el vector store. Es un agente y este agente, pues aquí está, ¿no? Aquí tenemos qué son los agentes autónomos. Bien, entonces, esto es, no sé si hay preguntas, pero eso es como más o menos la idea de qué es un Landgraph, cómo se utiliza para crear estos flujos agénticos. Como digo, ya tengo pasos que me evalúan, me dejan pasar o no me dejan pasar una pregunta para generar o no. Entonces acá tengo como un razonamiento interno, lógicas internas para tener yo más seguro mi sistema. Entonces, esta es una pequeña parte. Yo he visto en sistemas reales, es una monstruosidad lo que se construye acá, es como, no sé, hay como 10 nodos, 20 nodos que tienen que cumplir para finalmente generar una respuesta. Entonces, ahora vamos a verlo súper rápido, creo que me queda unos minutos, también voy a dejar minutos para que hagas algunas consultas. A ver, por acá yo ya tengo aquí tengo por acá. Todo esto lo he puesto, por ejemplo, en un sistema casi productivo, o productivo se podría decir, que está en código, porque no, es diferente utilizarlo en Notebook, que, como digo, Notebook es para mostrar cómo se ejecuta paso a paso, para que se entienda, pero ya cuando quieres de llevarlo a producción y utilizarlo, eh, tenemos que llevarlo a buenas prácticas de software, etcétera, ¿no? Entonces, quiero mostrar acá, tengo diferentes, ¿no? Carga de procesamiento de documentos, crear el vector store y el generation. Y por acá también tengo yo mis APIs. ¿Dónde está? Tengo dos APIs que ahorita les voy a mostrar. Acá tengo el state. Básicamente, acá tengo yo, los documentos son los mismos, solo que acá este ejemplo, como no me va a alcanzar tiempo, en este ejemplo lo que hago es los nodos se ejecuten en paralelo. Es decir, viene una pregunta, pero esa pregunta a veces habla de tres temas. No sé, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el market share en el 2021, en el 2022 y en el 2023? Entonces, tengo tres preguntas, porque probablemente en la base de datos del vector store está en diferentes partes. Entonces, divide en tres subqueries y hace rack o hace retrieve tres veces a la base de datos. A la base de datos, perdón, al vector store. Entonces, ahí lo vamos a ver un poco más, pero esto es más o menos la idea. Es a ver, por acá, para que entenderles un poco más. Generator. ¿Dónde está? Por acá está el graph. Aquí he utilizado algo bastante interesante que se llama workflow send. Ahí está. Este es el famoso send, el que el que utiliza nodos en paralelos. Que tal como digo, vamos a ver un ejemplo. Como digo, lo que hace es ejecutar varios nodos en paralelo. Es como si hacía internamente rack tres veces o cuatro veces, de acuerdo a lo que le programes, para buscar a la base de datos, perdón, al vector store, toda esa información y recuperar y así al final hacerlo una unión y tener una mejor respuesta. Bien, entonces, igual, esto está construido, como digo, siguiendo de buenas prácticas. Ahorita está levantado, me parece que está levantado. Vamos a ver. Sí, está levantado. Tengo dos endpoints. Uno es vamos a poner acá a ver qué es code. Como digo, este es lo que finalmente va a consumir tu aplicación, tu front-end, tu microservicio. Simplemente esto va a construir. Por detrás nos olvidamos de todo, simplemente eso también vamos a aprender cómo construir, llevar todo tu sistema Landgraph. Ahí está, ¿no? El término code se refiere a chain of thought, cadena de pensamiento, el contexto de ingeniería de prompt, bla, 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 bla. Entonces sacó de esto. Pero internamente es un poquito diferente, la arquitectura es un poco diferente en realidad, pero finalmente te responde. Ahora, esto está en una endpoint, pero también, pues para probar, podemos hacerlo
¿Qué es Code? Acá vamos a ver otra vez. ¿Qué es Code? Esto es utilizado para probar APIs en entornos reales. Es Postman. Vamos a hacer lo mismo. Por supuesto, esto, como digo, esto es como una práctica, pero en entornos reales tenemos que poner un authorization, un burial token, una API key, etcétera, para hacerlo más seguro, porque no todos pueden consultar nuestra API key, ¿no? Entonces, aquí está lo mismo, que es Code. Ahora, eh, cuando nosotros estamos utilizando estas herramientas, usualmente, no sé si han visto cuando, vamos a preguntar por acá tengo Gemini, te pregunto acá, ¿qué es Code? Y si nos damos cuenta, nos responde token por token. O sea, no es como espera y recién nos responde, es como va generando, generando. Ese efecto se llama stream, ¿ok? Y también he construido ese chat stream. Lo que quiere decir es que cuando vamos preguntando, no sé, ¿cuándo es mi cita médica? Va respondiendo. ¿O qué beneficios tengo por consumir este producto? Va respondiendo. Eso da una atracción. Eso genera dos cosas. Uno es visualmente no esperas mucho, porque mientras va consultando va generando la respuesta. Y también de manera UI se ve más limpio también, ¿no? O sea, se ve más limpio cuando está generando en real time. Y sobre todo cuando tu sistema multiagente demora un poco más. Si demora, ¿no?, 3 segundos de golpe, pero esos 3 segundos se dividen en stream, va a ser menos. Entonces, simplemente para probar, vamos a ir igual acá. Acá se nota un poco más, chat stream, creo que se llama. Uh, uh, chat stream, ahí está. Tengo esto. Puede ser la misma pregunta, que es Scott. Pero acá, ahí está, cómo me va a mostrar es súper diferente. Ahí está, me muestra en cada paso cómo está generando, ¿no? Chain of Storm, bla, 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 bla. Paso por paso, es como si te mostrara diferentes llamadas. Acá, ¿no? ¿Qué significa el Chain of Storm? Eh, acá está. Aquí está como decía, ¿no? Este de acá por el medio hace un rack diferente, o sea, un rack multi-query. Esta es la pregunta original, que es el query. Y aquí, internamente, lo que me hace es, eh, 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 vamos a ver acá. Lo que me hace es generar diferentes preguntas, ahí sabes. Ahí está. ¿Qué significa la apertura del COD? ¿En qué contexto se utiliza el término COD? ¿Cuáles son las diferentes definiciones de COD en distintas disciplinas? Incluso uno más, ¿cómo se relaciona COD con otros conceptos matemáticos o técnicos? Acá está un poco está alucinando. Pero lo que voy a estar instituto es un poco diferente. Lo que hace es internamente genera estas 1, 2, 3, 4 preguntas, y esas 4 preguntas, con diferente contexto, diferente forma de decirlo, van a generar el vector store. Y ahí empiezan a recuperar diferentes documentos. Y esos documentos al final se unen y generan una respuesta más robusta. Por acá debe estar también. Creo que ya no sale. Eh, Acá está. Creo que no sale por acá. Pero al final generan una respuesta más coherente y más robusta, ¿no? Entonces, bien, como digo, esto es a lo que vamos a llegar. No solo esto también vamos a llevarlo a un front-end para verlo en una aplicación, cómo se construye, pero al final hemos visto cómo llevarlo desde el notebook hasta un endpoint, que eso es lo que realmente se busca cuando queremos aprender algo, no solo dejarlo en notebook, porque pasar del notebook a un sistema productivo real es un poquito complejo a veces, incluso acá no hemos visto, pero por atrás debemos contenerizar, porque esto usualmente termina en Amazon Web Service, en Google Cloud, en Azure, etc. Entonces, todo eso vamos a verlo más detalle, de los endpoints, cómo hacer, cómo poner también algunos códigos de acceso para que no pueda entrar cualquier persona. Esto de en stream, también cómo saber en una UI, también vamos a verlo eso. Bien, entonces creo que eso sería todo por ahora. No sé si hay más dudas, preguntas. Muchas gracias, Maker. Vamos a ver. Permítanme un momento, les compartí un link, ¿verdad? Para que puedan, ¿verdad? Revisar y acceder a lo de las medias becas. Por favor, si les llama la atención. Eh, Ahí pues van a tener muchísima información a disposición. No sé si tienen consultas adicionales. Ok, sin más, no sé si
Maker quiere resaltar algo específico de su ponencia o sin Eh, más. sí, simplemente que, como digo, este es un ejemplo bastante básico. Vamos a ver más ejemplos, siempre orientado a ejercicios prácticos. Al final, todos estos conceptos se puede aprender en Internet bastante rápido con ChatGPT, con Gemini, pero lo que queremos mostrar en la clase es más que nada mostrar una experiencia, construyendo aplicaciones reales, cómo fallamos cómo fallamos en producción, buenas prácticas de logueo, cómo hacer también, por ejemplo, queremos subir 20 PDFs, 30 PDFs que sea síncrono, cómo hacer para que no matar nuestro servidor. Hay técnicas también para saber eso. Entonces, como aplicaciones generales reales para que no quedemos atascados cuando estamos llevando nuestros productos de e-engineering, ¿no? Y eso, básicamente, gracias por este espacio. Ahí nos vemos ya pronto en las clases. Perfecto, mil gracias. Ahorita voy a animar al equipo, por favor, si pueden activar las cámaras para dejar en la evidencia para el tema de becas y demás, y por temas de informe, ¿verdad? Entonces voy a proceder a tomar a la cuenta de tres la captura. Uno, dos, tres. Ok, vamos a ver. No sé si pueden ver mi pantalla.